Hola gente, en este video vamos a hacer la carga de la información desde Power Query a Power BI y nos vamos aquí en Power Query al inicio y vamos a cerrar y aplicar. Y nos vamos a ir acá. Em, y fíjate que estando acá entonces ya se nos cargaron nuestra información y entonces tendríamos que irnos a trabajar en las vinculaciones. Y para trabajar en las vinculaciones o las relaciones. Entonces nos vamos aquí a la parte izquierda, estamos en vista de informe, donde está nuestro lienzo, y nos tendríamos que ir aquí a vista de modelo. Nos vamos acá y fíjate que automáticamente eh, tenemos agregadas acá nuestras consultas, nuestras tablas, y se crearon una serie de vinculaciones entre ellas, ¿ya? Eh, entonces aquí hay que hacer varios ajustes, y lo primero que vamos a hacer es eliminar todas estas vinculaciones que se crearon. Bien. Y para eso nos vamos aquí a administrar relaciones. Vamos a seleccionar todas estas de acá y vamos a poner eliminar. Bien. Claro, Power BI es bien inteligente para identificar el tipo de relación que existe entre todo esto de acá, pero es importante que nosotros podamos entender el tipo de relación que tenemos en nuestro modelo, porque en base a eso entonces va a ser la forma en cómo va a funcionar el informe. Y si nosotros no entendemos tipo de relaciones, entonces no vamos a poder llegar a data que sea correcta. Bien, por lo tanto, por eso es como dentro de las buenas prácticas, y cuando trabajamos con datos es importante que nosotros mismos creemos la vinculación. Bien, entonces fíjate, todo esto formas que tenemos acá son las consultas que nos aparecen en este listado. Bien, y aquí tenemos estas dos, que fíjate, son estas que están acá abajo. Y estas básicamente son las primeras que nos trajimos que estaban en el PDF. Y recuerda que a partir de estas dos creamos una tercera, que es el cuadro de rendimientos meta. Por lo tanto, esta es información que no la vamos a ocupar, entonces la seleccionamos y la ubicamos lo más a la esquina posible y le marcamos aquí, fíjate, en el ojo. Bien, ahí. Y de esa manera, entonces, eh, no son visibles para nosotros cuando estemos trabajando aquí en el modelo. Fíjate. Bien. Entonces, es importante que no la ocupemos porque simplemente nosotros anexamos una consulta y creamos una tercera. Entonces, no queremos que se nos duplique la información. Y finalmente, nos quedamos acá. Y es aquí donde vamos a tener que empezar a trabajar y vamos a tener que crear nuestro modelo con las vinculaciones. Bien. Em, Bien, entonces el siguiente paso para crear las vinculaciones es respetar el orden aquí, ¿cierto? Y no que sea desordenado. Y para eso entonces vamos a ordenarlo de esta manera. El cuadro de rendimiento meta lo vamos a posicionar de los primeros. Después vamos a dejar el planificado, que es el que tenemos acá. Y de esta manera generamos nuestro modelo estrella. Bien, que sigue básicamente la forma, entre comillas, de una estrella. Luego dejamos el de seguimiento. Acá. Aquí. Y me parece que... me parece que nada más. Y las demás entonces que las vamos posicionando. Sectorización. Sí, sectorización también la dejamos acá. Ahí. Y las demás entonces las vamos posicionando a los costados. Entonces nos vamos con actividades macro. Esta que tenemos acá, la posicionamos ahí. La abrimos un poquito. Y luego podemos colocar actividades específicas. Estas actividades. Ya. Perfecto. Y ahí, sí. Almacén, perfecto. Y tenemos entonces después fecha por acá.
y responsable principal. Bien, entonces a esto se le conoce como un modelo estrella, porque entre comillas sigue esta forma de estrella. Bien, pero básicamente es por el orden que va a generar. Entonces comenzamos a hacer las vinculaciones y fíjate que tenemos que vincular cada una de estas llaves con cada una de las tablas que tenemos acá en el centro. Bien, entonces en este caso, actividades macro, voy a posicionarme un poco más cerca, ahí para que se pueda visualizar. Actividades macro, vamos a darle un clic y la vamos a arrastrar hasta actividades macro de nuestro cuadro de rendimiento meta. Entonces fíjate, y ahí se genera una vinculación ya entre la llave de actividades macro, ¿cierto? Con su columna, que es de actividades macro, con el cuadro de rendimiento meta, específicamente con la columna de actividades macro. Y aquí se nos crea el tipo de relación, ¿bien? Y que esto es súper importante entenderlo. En primer lugar, lo que nos tenemos que fijar es que siempre cuando queremos nuestra actividad, nuestra llave, es que no venga duplicada, ¿ya? Y por eso siempre nosotros le quitamos todo el duplicado, es decir, que nos salga un dato de cada una de las actividades macro, ¿bien? Son datos únicos, quiero decir. Y otra cosa más es que si nos aparece un valor nulo o null, ¿cierto? Entonces nosotros podamos hacer el filtro y que no nos aparezca acá. Bien. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la vinculación, entonces aquí se nos va a generar un problema y nos va a salir un mensaje. Y vamos a tener que ir nuevamente a Pago Query para poder trabajarlo y poder quitar aquellos que nos causan el problema. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, entonces, la cardinalidad, bien que tiene que existir. Y fíjate que aquí dice uno a varios. ¿Qué significa esto? Que en nuestra actividad macro nosotros tenemos un dato específico, son datos únicos. Hay solo un alineamiento, un torque, un retoque, etcétera. Bien. Y en la segunda tabla, el cuadro de rendimiento meta, hay muchos alineamientos, ¿cierto? Alineamiento, 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 hay muchos torque, 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 etcétera. Bien, entonces por eso es la cardinalidad. Porque en una encontramos un dato y en el otro encontramos varios. Bien. Y la dirección de filtrado cruzado único, porque finalmente no queremos que se nos filtre. El único filtro que queremos es que sea desde la llave hacia el cuadro de rendimiento meta. Pero no queremos al revés, del cuadro de rendimiento meta hacia las actividades. Bien, eso y ponemos guardar. Y fíjate que ahí se nos crea la relación. Entonces, bueno, ahí está creada la relación. Entonces, lo mismo tenemos que hacer eh, la actividad en macro con la actividad en macro del planificado. Entonces, fíjate que seleccionamos y nos vamos aquí a actividades en macro, que no me aparece, voy a tener que bajar, ahí está. Y busco aquí actividades en macro. Y ahí está, la tengo acá arriba. Entonces, me posiciono y me voy acá y la vinculo con actividades macro. Y fíjate que es exactamente lo mismo. Tenemos la llave, tenemos la tabla, uno a varios, único. Perfecto. Y creamos la vinculación y luego con el de seguimiento, nuevamente la llevamos acá, bajamos y ahí la vinculamos con actividades macro. Y nuevamente la información la trabajamos de la misma manera que la anterior. La llave, la de seguimiento, uno a varios y único. Y ponemos guardar. Bien. Y fíjate que aquí en almacén no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el almacén simplemente nos trae información respecto eh, al almacén, el nombre del almacén y los metros cuadrados de área del almacén. Entonces, ahí está nuestra vinculación de actividades en macro con cada una de estas tablas que tenemos. Es decir, ahora la información que se creó en el cuadro de rendimientos, planificado y seguimiento va a estar relacionada gracias a actividades en macro. Bien, entonces se crea esta relación para ahora poder vincular toda la información en función a actividades macro.
Y luego tenemos entonces el de actividades y hacemos exactamente lo mismo. Entonces nos posicionamos en la actividades, descripción de la actividad y la llevamos hacia el cuadro de rendimiento meta en la arriba, descripción de la actividad. Bien, y ahí la quedamos. Exactamente lo mismo. La llave, ¿cierto? Ahí tenemos el cuadro de rendimiento meta y se hace una vinculación, dice varios a unos. Bien. Y esto, esto no corresponde. Debería ser uno a varios. Bien, ahí está. Y fíjate que automáticamente me aparece aquí un aviso. ¿Ya? Al momento de cambiarla. Recuerda que a mí me apareció varios a uno y ahí no hubo ningún problema. Pero recuerda que el tipo de relación es uno a varios, porque nosotros en la llave, en este caso, que sería esta de acá, tenemos un dato de cada actividad, ¿ya? Solamente uno. Y queremos relacionarla a la otra tabla que tiene muchos o varios, ¿bien? Entonces, por eso que no nos sirve este tipo de relación y colocamos uno a varios y nos sale este aviso. Y básicamente nos dice que la columna de descripción de actividad en la tabla 0 actividades, que sería nuestra llave, contiene duplicados, ¿ya? Instalación de cerramiento. Y eso no nos permite poder generar esta relación. Bien, entonces nos sacamos los duplicados que habían acá. Me parece que sí lo hicimos, pero vamos a ello. Nos vamos aquí a transformar datos. eh, y aquí actividades. Y nos está diciendo que aquí está eh, duplicada instalación de cerramiento, que está acá. Entonces vamos acá y busquemos instalación de cerramiento. Y claro, fíjate, esto es de lo que estábamos hablando antes. Dice instalación de cerramiento con C mayúscula, instalación de cerramiento con C minúscula, y así. Bien, existen esas dos. Entonces, esto es lo que nos genera un conflicto. Entonces, para ello, el paso que no hicimos fue el de limpiar los datos, formato, recortar, perdón, y recortemos. Espera, voy a retroceder este paso y fíjate que hay 51 datos y cuando yo hago recortar, me pasan a 49 de 47 únicos. Entonces, aún así tengo duplicados. Po. Bien. ¿Por qué? Porque tengo distintos 49 y únicos tengo 47. Entonces debería ser 47 y 47. ¿Ya? Entonces aquí seguramente nos vamos a encontrar con algún dato que está mal puesto. Bien. Pero ahí está, fíjate, instalación de cerramiento, perfecto. Quedó solamente uno. Déjame buscar acá. Instalación. Ah, nuevamente tenemos el error. Instalación de cerramiento. Bien, entonces vamos a tener que buscar para poder limpiarlo. Eh, voy a ir aquí, voy a poner limpiar, a ver qué nos pasa. Eh, es lo mismo, ¿cierto? Instalación de cerramiento. Bien, no importa. Vamos a seleccionar entonces, de seleccionar ese y vamos a seleccionar este y ese. Vamos a dar a aceptar y fíjate que ahí están los datos mal escritos. Entonces simplemente nos posicionamos en esta y nos vamos a ir a reemplazar los valores. Bien, vamos a tratar de solucionar ese problema de duplicidad y porque está mal escrito en realidad. Bien, pero antes de eso nos vamos a asegurar, vamos a seleccionar todo mejor y nos vamos a posicionar encima y vamos a ir a quitar duplicados. Bien, y fíjate que acá nos quitó los duplicados y tenemos 49 distintos y 49 únicos. En este caso debería ya estar bien. Déjame ver cerramiento, instalación de cerramiento. Ya. Igual tenemos este duplicado, pero nos toma como dato como único por simplemente por esta mayúscula y esta minúscula.
Bien, entonces ahora sí nos vamos acá y vamos a colocar instalación. Aquí está, mira, fíjate, instalación de cerramiento con minúscula, llega instalación de cerramientos con S e instalación de cerramientos con mayúscula y con S. Entonces, este tipo de cosas siempre van a suceder y es básicamente porque cuando creamos nuestra base de datos, eh, lo mejor siempre es poner validador de datos. Bien, entonces, claro, podríamos crear un validador de datos de aquí de todas las actividades, ¿cierto? Para que se nos despliegue de esta misma manera. Y simplemente lo que haría la persona es posicionarse y no sé, escribirla de una manera que no es la adecuada, con minúscula en este caso, ¿cierto? Pero automáticamente entonces ahí se llena con el formato correcto. Entonces al hacer esto de validación de datos, nos va a ahorrar un montón de tiempo cuando queramos limpiar la información acá. Pero siempre nos va a suceder, siempre, aunque igual ocupemos validadores de datos, pero un poquito menos. Aún así siempre tenemos que generar esta limpieza. Entonces si sucede, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces aquí tenemos esto que lo tenemos con minúscula y con S. Entonces simplemente lo que vamos a hacer, vamos a quitar el filtro, vamos a seleccionar todo nomás, ahí, y nos vamos a posicionar aquí, reemplazar valores, transformar, reemplazar valores, reemplazar los valores, y vamos a buscar lo que diga cerramiento y lo vamos a cambiar por mayúscula cerramiento, ¿ya? Y vamos a poner aceptar. Ahí se nos cambió y el otro cambio que tenemos que hacer, pasar valores, todo lo que diga cerramientos, en este caso mayúscula cerramientos, lo vamos a cambiar a cerramiento, sin minúscula, ya sin ese, perdón. Y ponemos ahí aceptar y vamos aquí a quitar duplicados. Ahora tenemos 45 y 45 y vamos a verificar. Vamos a colocar aquí instalación. Ahí está, instalación de cerramiento y estas son otras diferentes. Fíjate que todos los duplicados que tenían minúscula y S ahora se nos quedó solamente en una. Bien. Y de todas formas vamos a posicionarlo ahí. Vamos a ir acá, recortar y vamos a poner limpiar. De todas formas hacemos lo mismo y nuevamente quitar duplicados. Una vez que lo hacemos, nos vamos a inicio, nos vamos a cerrar, esperamos que cargue y en descripción de la actividad entonces la llevamos a descripción de la actividad y a nuestro cuadro de rendimiento meta y fíjate que la tenemos y ponemos está en varios a uno y lo cambiamos en uno a varios y aquí nos sale otro aviso y aquí nos sale exactamente lo mismo pero dice con alineamiento de aleros. Entonces ponemos cancelar, nos vamos a transformar datos, nos vamos a nuestra llave y actividades, perdón, está abajo es, y buscamos alineamiento, alineamientos. Y fíjate, aquí tenemos exactamente el mismo problema, dice alineamiento de aleros y lo mismo, pero con minúscula. Y eso es lo único que tenemos. Bien, ok. Entonces nos vamos a aceptar. Perdón, seleccionamos todo nomás. Ahí. Y la seleccionamos, nos vamos a transformar, reemplazar valores y reemplazar valores acá. Entonces, queremos dejar que nos busque aleros con minúscula y que nos cambie a aleros con mayúscula. Ponemos aceptar. Tenemos 44 y únicos 43. Nos posicionamos y vamos a darle recortar. Después les vamos a limpiar y luego entonces los vamos a quitar duplicados.
Y aquí tenemos 44 de 44 y vamos a buscar alineamiento de aleros. Y fíjate que ahí me quedó solo un alineamiento de aleros. Bien, ponemos a aceptar. Siempre cometo el mismo error. Seleccionar todo, aceptar y nos vamos a inicio y cerrar y aplicar. Y en este caso dejamos que cargue y hacemos la vinculación de nuevo, descripción de actividades a descripción de actividades de carga. Y fíjate que ahí no vamos a tener ningún problema al parecer. Seleccionamos uno a varios y ahí se nos quitó el problema. Bien, uno a varios y aquí que sea único, porque queremos que la dirección sea de este, de la llave al cuadro. Y ponemos guardar. Y ahí dice que nos creó la vinculación. Bien. Y dijimos que las llaves van a ser las que mandan, entonces me voy aquí, descripción de la actividad y lo apago. Bien. Nos vamos al siguiente, que sería vincularlo con el planificado. Me posiciono sobre ella, me voy a descripción de la actividad acá, lo posiciono ahí, uno a varios y único, perfecto. Se me creó ahí la vinculación y esta la apago, porque esta llave va a comenzar a mandar. Y aquí en almacén, este almacén no, perdón, aquí en descripción de la actividad con, claro, almacén de acá no, y esta de acá, ok. Entonces, ahí tengo ya esta vinculación. Entonces voy a alejarme un poquito y fíjate cómo se van creando las relaciones entre las diferentes consultas. Entonces ahí yo lo puedo mover un poquito ya para que se me vaya viendo bien. Pero esto es básicamente un modelo estrella. Bien, ahí. Quizá un poquito más separado para que se logre visualizar las relaciones de mejor manera. Bien. Pero esto responde a un modelo estrella, en la forma y cómo tú vas organizando las vinculaciones. Y sobre todo esto de ir apagando aquellos columnas dentro de la consulta que las creamos como llaves acá. Entonces yo voy vinculando y voy apagándolas aquí. Después la creo acá y la apago ahí. Para que esta sea las que me mande finalmente toda la relación. Entonces luego de eso nos vamos a almacén y almacén entonces voy a agrandar un poco. Almacén la encontramos en todas, entonces en todas menos en este cuadro de rendimiento, ya que no tenemos almacén porque estos son rendimientos de la empresa y no responden al proyecto. Entonces, almacén tendría que crear una relación. Ahí, no quiere subir, no quiere subir. Voy a buscarla acá nomás. Ahí está. Almacén con planificado. Fíjate que ahí la vinculo. Uno a varios y único, perfecto. Listo. Y almacén lo cierro acá. Listo. Luego de eso, entonces, almacén también lo relaciono con seguimiento, que sería esta de acá. Y uno varios, único, perfecto. Y esta la cierro, la pincho ahí. Y almacén con la tabla de almacén específicamente. La selecciono. Esto se me va muy chiquitito, pero es lo mismo. 1 a eh, uno a varios y único. Y guardar. Y fíjate que ahí se creó la relación y esta entonces la cierro. Bien. Y nos quedaría solamente entonces la de fecha y la de responsable principal. Bien, entonces seguimos con la fecha. Y la fecha iría entonces vinculada solamente con planificado en este caso. Lo relacionamos ahí. Uno a varios, único, perfecto. Y también con el de seguimiento. Y fecha. Uno a varios, único. Y recuerda siempre, una vez que nosotros realizamos una vinculación, entonces lo cerramos acá. Bien. Ahí. Y lo cerramos entonces también acá en la fecha de acá. ¿Por qué? Eh, esto pasa por varias cosas. Si recuerdas al principio se crearon las vinculaciones
automáticamente y nosotros no sabíamos qué clase de vinculaciones se realizaron, ¿cierto? Teníamos que ir analizándolas una por una. Eh, entonces lo que nosotros necesitamos es un modelo que sea estructurado y organizado. Entonces, de esta forma nosotros lo vamos haciendo, es decir, creando las relaciones nosotros mismos en función a lo que queremos. Bien, y voy a explicarle un poco con esto de responsable principal, que tenemos que vincularlo con el seguimiento. Entonces lo posicionamos acá, uno a varios y único, perfecto, guardar, y este lo apagamos. Entonces, al generar este apagado desde acá de seguimiento, el responsable principal me refiero, y de cada una de las vinculaciones que hemos hecho, lo que estamos haciendo al apagarlo es dándole el poder general a nuestras llaves, ¿ya? Entonces ahora nuestra llave es la que va a mandar la información que contienen la columna aquí en nuestra tabla de seguimiento, en la tabla de planificado en este caso, porque voy a ir y la voy a vincular ahí también. Responsable principal. Uno varios y único, guardar. Entonces ahora son las llaves las que toman el mando. Bien. Y si nosotros no lo apagamos, entonces ahí se nos va a generar un error. Por lo tanto, siempre tenemos que ir apagándola y dando el poder a las llaves que vamos creando. Y en eso básicamente se enfoca el crear relaciones, vinculaciones, en un modelo estructurado como el modelo estrella, que es uno de los más como eh, que nos permite tener la data mejor organizada y estructurada. Bien, entonces buscamos justamente eso, información que sea estructurada a través de este modelo y las telarañas que vamos creando o las vinculaciones que vamos creando. Y seguimos esa lógica de que vinculamos y apagamos, vinculamos y apagamos. Bien, entonces ahí tenemos las relaciones creadas. Y finalmente entonces lo único que nos trajo problema fue esto de actividades, em, esto de actividades, ¿cierto? Que habían algunas que estaban mal escritas. Y nosotros lo que hicimos, nos fuimos a transformar, nos posicionamos entonces en la llave de actividades y cambiamos entonces la instalación de cerramiento y algo de aleros. ¿Ya? Este problema nosotros lo trajimos, ¿ya? Porque esto lo creamos a partir de planificado, ¿cierto? Y esta misma columna existe en seguimiento. Entonces, esta duplicidad de elementos producto de una mala forma de escribir las cosas, también la tenemos en planificado y en seguimiento y tenemos que cambiarlo. Entonces, nos vamos a planificado y hacemos la misma corrección que habíamos hecho antes. Nos posicionamos en descripción de la actividad, perdón, ahí estamos posicionados, nos vamos a transformar, reemplazar valores, lo seleccionamos y teníamos que cerramiento, lo teníamos que cambiar por cerramiento y ponemos a aceptar. Luego teníamos que, si recuerdo bien, era cerramientos con S, cambiarlo a cerramiento. Bien, y ponemos a aceptar. Y luego de eso entonces nos vamos a formato y no, a formato no, sino que nos vamos acá y colocamos, sí, era formato. Nos vamos a formato y ponemos recortar y ponemos limpiar. Bien. Y hacemos lo mismo entonces, se me olvidó hacerlo para eh, alineamiento de aleros. No recuerdo, déjame buscarlo acá. Línea, alineamiento de aleros con mayúscula y con minúscula. Entonces, nos vamos acá, reemplazar valores y ponemos valor a buscar, aleros y lo reemplazamos por aleros. Y ponemos aquí aceptar. Y ponemos formato, recortar, limpiar. Bien. Entonces, de esa manera tendríamos aquí ya limpio la descripción de actividades y tendríamos que hacer lo mismo en seguimiento.
Nos vamos acá y ponemos acá eh, reemplazar valores y teníamos que cerramiento, reemplazarlo por cerramiento con mayúscula. Y luego de eso teníamos también que reemplazar cerramientos con cerramiento. Y vamos a revisar, vamos a colocar ahí cerramiento. Ahí está, instalación de cerramiento, instalación de cerramiento. Ya, perfecto. Ahí está bien escrito. Instalación de cerramiento, instalación de cerramiento. Ya. ¿Por qué se me salen duplicados? Es simplemente porque está bien que me salgan duplicados. Pues recordemos que los duplicados los sacamos cuando hacemos las llaves. Bien, pero en este caso no hay ningún problema. Y en cuadro de alineamiento meta, revisemos acá si tenemos algún problema. Alineamiento de aleros, perfecto, de correas, correas laterales, eh, instalación de cerramiento en aleros, instalación de cerramientos en aleros. No, aquí tampoco hay ningún problema. Voy a revisar si algo. Ya, aquí vamos a tener un problema porque nos dice instalación de cerramiento aleros. Y el otro nos dice de aleros. Bien, entonces eso también tendríamos que corregirlo. Que sería aquí en el cuadro de rendimiento meta, en descripción de la actividad. Instalación de cerramiento en aleros. Debería ser esta de acá. Sí. Entonces simplemente nos posicionamos, ponemos reemplazar valores, reemplazar, y ponemos cerramiento, cerramiento, y lo reemplazamos con cerramiento, cerramiento, cerramiento. D. Ahí está. Y de esa manera voy a buscarlo aquí ahora. Era en. Entonces lo pongo no. Reemplazar valores sería cerramiento de en a cerramiento solo. Pongo aceptar y lo busco acá. Y ahí está. Y pongo simplemente recortar y pongo limpiar. Bien. Y la otra corrección, instalación de cerramiento en fachada, que se aparece junto. Entonces, vamos a buscar valores y voy a escribir exactamente lo mismo. Ah, está escrito en fachada y vamos a escribirlo tal cual. Aparece acá, pero voy a separarlo. Ya. Y nos quedaría entonces listo. Nos vamos a inicio, transformar y aplicar. Y entonces que nos genera, eh, generamos la transformación de los datos también en planificados y en seguimiento. No solo en la llave de actividades, sino que también en estas de acá para que se nos generen las vinculaciones entre las actividades. Bien, entonces eso por el video de relaciones. Es súper importante comprender esto que es la base. De verdad que esto es la base para poder trabajar con los datos de manera ordenada, de manera limpia, sin que se nos generen problemas luego cuando estemos trabajando con los objetos visuales.
Bien, como resumen, lo más importante entonces es ordenarlo de esta manera. ¿Sí? Las tablas principales van aquí al centro, las llaves van a los costados y creamos nuestro modelo estrella, donde vamos generando la vinculación y vamos apagando. Generamos la vinculación y apagamos. De esa manera le entregamos todo el poder a las llaves que hemos creado. Bien, y en caso de que nos aparezca algún conflicto al generar la vinculación, entonces nos vamos a resolver ese conflicto que por lo general se producen cuando tenemos duplicados. Los duplicados ocurren cuando las cosas se escriben de una manera que no es la correcta. Entonces aquí tenemos una forma en que Power BI lee este dato como único, luego este también como único, como único, como único, y así. Entonces lo mejor que podemos hacer cuando trabajamos con una base de datos, para no llevarnos tanto tiempo en limpiar, es trabajar con la validación de datos, como la tenemos acá. Bien, y eso siempre lo creamos en datos, validación de datos. Bien, y creamos ahí el listado. En este caso podríamos crear acá, por ejemplo, el listado de todas las actividades. Podríamos tener un documento de texto, TXT, lo copiamos y lo pegamos acá. Y así creamos un listado de todas las actividades. Y simplemente uno aquí va escribiendo y va dando a aceptar y se van agregando de manera automática entonces los nombres, pero de una manera correcta. Bien, entonces eso es por el video de hoy y seguimos en el próximo.